that Sharon's book on marriage was twice the size of Raul's book on marriage? Me pregunta si me fijé que el libro de Sharon sobre el matrimonio es el doble del tamaño que el libro de Raúl sobre el mismo tema. Heavenly Father, we bow our hearts before your throne. And we Nuestro thank you. Padre Celestial, doblegamos nuestro corazón ante tu trono. And we thank you that you've given us another day to be alive. Y te damos gracias que nos has prestado otro día más para estar vivos. But above all men and women, we are alive with the Holy Spirit inside. Pero entre todos hombres y mujeres, aquí nosotros estamos vivos por el Espíritu Santo. And your word has gone deeply into our hearts. Y tu palabra ha penetrado hasta lo profundo de nuestro corazón. And you overflow us every morning with your love. Y cada mañana, Señor, está tu amor derramando y rebosando en nosotros. If there's anything the people in Mexico are known for around the world, Y si hay alguna cosa que los mexicanos sean conocidos en el mundo, it's not the tacos or the enchiladas. no son tacos y enchiladas, It's the love, es su amor, the love of the family, el amor en su familia, the love for one another. el amor unos por otros. And Lord, we thank you so much for all the new work that is springing forth throughout Mexico. Y Señor, te damos tantas las gracias por tanta obra que tú estás sacando a luz en todo México. Continue blessing these men and women that they would bear much fruit for your kingdom. Y te pedimos que continúes bendiciendo a estos hombres y mujeres que sigan llevando mucho fruto para tu gloria. Help them to not put their fingerprints on your work. Y ayúdales, Señor, a no dejar sus huellas digitales en tu obra. Or try to take the glory for what is being done. O de alguna manera hacer menoscabo a la gloria tuya por lo que se está haciendo. Continue using all of us until that very day you call us to heaven. Y continúa, por favor, usando a todos nosotros hasta ese día en que nos llames a tu presencia. Mark this day, Father, Marca este día that you are going to start a spiritual awakening within the borders of Mexico. que sea marcado este día, Padre, para que sea en memoria como tú empezaste un despertar en las fronteras de México. Let your mighty angels come and stand against the forces of dark. Contra de las fuerzas del maligno, Let leaders rise up. que sean levantados líderes, Faithful husbands rise up. esposos fieles levantados, Godly women rise up. mujeres de Dios sean levantadas, Teachers and professors to rise up with the gospel. maestros y profesores que sean levantados con el Evangelio. Protect the military and the police. Protege a los militares y a policías. Let your wisdom flow through the government. Y que tu sabiduría fluya y afecte en el gobierno. And let your name be lifted up on high. Y que tu nombre sea levantado sobre todo nombre en alto. In the Lord Jesus' name we pray this. Y pedimos eso en el nombre del Señor Jesús. Amen. Amén. Amen. Hola. Hey, dude. Hey, all right. We're going to read Mark chapter 5, verse 21, and we're going to go to verse 34. Vamos a estar leyendo en el Evangelio de San Marcos capítulo 5 a partir del versículo 21 y hasta el 34. Go ahead. Y dice así, Marcos 5:21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban.
Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. This is like a movie we're watching, and it's going one direction, and all of a sudden, another character, a well-known actress, comes up on the scene, and there's two people that we're going to learn about. Eso es como si estuviéramos viendo una película que el guión va caminando así y todos los personajes están caminando así. De repente entra en escenario una actriz conocida de todos y ya cambia el escenario. Yes. Before we go further, I just want to make a point about Raul's book on marriage. Ok, antes Okay? de seguir adelante quiero hacer un énfasis acerca del libro de Raúl. And this is his wife's book. Ok, para que quede claro. El suyo y... Okay. Ya quedó. They have a beautiful 17-year-old granddaughter that's here with us today. This is her first mission trip outside the U.S. Pero les acompaña hoy también, es su primer viaje de misiones, les acompaña su nieta aquí en la conferencia, 17 años y ya conociendo aquí. And I was going to pray for our friend Juan Domingo, and I'm glad that Chris prayed for him. Y yo quería orar por el pastor, nuestro amigo Juan Domingo, y qué bueno que Chris ya dio hincapié en eso. I could safely say that all of us are in this room today because of Juan Domingo. Y puedo decir sin temor a equivocarme que todos nosotros estamos reunidos aquí hoy a causa de Juan Domingo. Many of you weren't even born when Juan Domingo left San Diego and came to Mexico. Una buena parte de ustedes aún no habían nacido cuando Juan salió de San Diego para vivir en México. And we used to stand on the street corners in Ciudad Mexico and preach. And Juan would translate for me, and we'd lead people to the Lord. Y nosotros nos parábamos en esquinas, en las calles de la Ciudad de México y predicábamos y hablábamos el Evangelio y gente llegaba a los pies de Jesús. And every year, the Horizon School of Evangelism would send the students to Mexico to be with Juan. Y cada año la Escuela de Evangelismo de San Diego, de Horizonte San Diego, enviaba equipos de ministerio de sus alumnos en sus prácticas para estar en la Ciudad de México con Juan. And we would go to the university, and there's a city park that we used to stand in and have a band play music at the lunch hour. Entonces, por ejemplo, fuimos a UNAM y en como un área verde de la universidad a la hora de que los alumnos salían a comer y con una banda tocar música y predicar. And this was the medical school, and these future doctors and nurses would come out onto the plaza and hear the gospel preached. Entonces era frente a la facultad de medicina, entonces futuros doctores y doctoras están saliendo a escuchar esto, saliendo a la hora de comer para sentarse ahí y escuchar. And for years, future doctors and nurses were accepting Jesus by very large numbers. Y durante ese tiempo, en estos años, grandes números de futuros médicos, doctoras, estaban recibiendo a Jesucristo.
And now Juan and Tanya's youngest child, which is Debbie, has become a doctor. She recently got her MD. Y ahora, interesante, ahora la hija de Juan y Tania, Débora, apenas ya se recibió de médico y ahí está. There were no churches that understood what we were doing in the early days. En el principio no había iglesias que entendieran lo que estábamos haciendo. And we would go throughout for 30 years, we'd go through Mexico doing the Festival de Vida. Entonces, durante ese tiempo que ya atraviesa 30 años, empezamos con el Festival de Vida. And the Lord Jesus brought literally tens and tens of thousands of people to Jesus throughout Mexico. Y el Señor Jesús trajo a sí mismo a decenas de miles de personas a través de todo el país, en diferentes ciudades, trajo decenas de miles de personas a Él mismo. We would always have a week-long event with maybe 500 to 600 people from around the world come to your country. Y consistía en un evento que duraba una semana en alguna ciudad con alrededor de 500 personas de todos lados del mundo acompañándonos en esa ciudad. And in each event, we would see a mayor turn their life to Jesus, or a governor or a chief of police would accept Jesus. Y en cada evento hemos visto como ya sea un alcalde, gobernador, comandante de policía, algún gobernante entregarse a Jesucristo. And the Lord was very gracious. I remember in Rosarito, Yo me acuerdo viendo la gracia del Señor y su bondad, por ejemplo en Rosarito, we had a banquet for all law enforcement agencies in Baja. tuvimos un banquete para todos los que trabajaban en seguridad pública en todo Baja California Norte. And I was sitting at the table with 5 police chiefs. Y yo estaba sentado en una mesa y eran 5 comandantes de policía en la mesa. And they knew that I was a reserve police officer in San Diego and then a chaplain. Y ellos conscientes de que yo había trabajado y servido en la reserva de policía en la ciudad de San Diego y que era capellán de policía. So we were able to talk from our hearts about what they knew best. Entonces pudimos por eso entablar una conversación acerca de los temas muy propios de ellos, platicar con ellos. And I was amazed at how humble and how meek these men were. Y algo que me llamó la atención y me asombró fue la humildad acerca de sí mismo en ellos. And even though they were men of power and authority, they listened very carefully to the gospel of Jesus Christ. Y aun siendo hombres con una autoridad y mucha influencia de parte en su vida, ellos poniendo tanta atención y siendo tan dispuestos a escuchar. About 1 week after the Festival de Vida left Rosarito, Como una semana después de que el Festival de Vida terminó en Rosarito, one of those chiefs that was at the table was murdered in his driveway as he was getting in his car to go to work. uno de los comandantes fue asesinado frente a su casa al momento de estar subiendo a su auto. And when I heard that news, my heart was broken. He was a young man with a wife and children. Y al escuchar esa noticia quebrantó mi corazón. Era joven, su familia joven. And I had comfort in my heart that that man listened that Jesus Christ was the Son of God, that he died on the cross for his personal sins, and he wants to forgive him. And I'm sure I will see him again in heaven. Pero mi consolación era el poder saber que ese hombre había escuchado atentamente y sabía que Jesucristo murió por su pecado en particular y que quería salvarlo. Y tengo la seguridad que un día veré a ese comandante. In that same city, En esa misma ciudad, a woman was walking to work on the highway,
Una mujer iba rumbo caminando junto a la carretera rumbo a su trabajo. She was hit by a car and killed instantly. Fue atropellada y murió al instante. And her body laid on the side of the road as people drove for almost 1 hour very slowly to work and would just look at her lying there. Y durante 1 hora el tráfico de coches iba pasando lentamente junto a su cuerpo tirado en la orilla de la She carretera. happened to be a usher from a church helping the festival. Y sucede que ella era edecán en su iglesia y estaba ayudando en el festival. Did you go with me and Pancho? So Pastor Pancho Juarez went with me to the house of the family of this Entonces woman. pudo acompañarme a la casa de la familia de esta mujer. El pastor Pancho Juárez me acompañó. They were in a colonias. Estaban en alguna colonia de Rosarito, They were humble people. gente humilde. There was a 24-year-old son. Un hijo de 24 años de edad, He was hard-hearted. endurecido. His father was broken and crushed. El papá, en cambio, estaba quebrantado, aplastado totalmente. This young man's 15-year-old sister was there crying. Su hija de 15 años estaba ahí llorando. And they allowed us to come and speak with them and to comfort them with the good news of Jesus. Y permitieron ellos llegar a su casa y consolarles y recordarles el Evangelio de Jesucristo. There were other family members that were there, but that 24-year-old man stands out like this woman with the issue of blood. Y habían otros familiares presentes ahí, pero el que más se me queda muy enfrente en mi atención era este muchacho de 24 años y el paralelo que veo con él y la mujer con flujo de sangre. This lady, her family where she was raised was Chiapas. Ahora, esta mujer realmente era originalmente del estado de Chiapas And they had no money. y realmente no tenían dinero. So Pancho and I asked if we could pay, not that we're wealthy, we're not, but could we pay your airfare for all of your family to go with the body to Chiapas and bury your wife and your mother? Y siendo su lugar de origen era muy importante el poder ser sepultada en su tierra, entonces nos atrevimos a ofrecer, Pancho Juárez y yo, el poder pagar los boletos y el traslado de cuerpo a Chiapas. And at that, the 24-year-old man started weeping like a little baby. His heart was just broken in half. Y con esa sencilla oferta, el muchacho de 24 años fue quebrantado y empezó a llorar como niño. Le And partió el corazón. He looked at his father and he said, "Father, I ask you to forgive me for all that I've done against you." Y se detiene y mira a su papá y le dice, papá, te pido perdón por todo lo que he hecho contra ti. I have heard you and mother tell me since I was a little boy about accepting Jesus, and I never have. Y desde niño pequeño he escuchado como tú y mamá me han dicho toda mi vida acerca de Jesucristo y nunca quise. But because of the love that these two strangers bring to our casa, I want Jesus to forgive me of all my sins, and I want to serve him. Pero no puedo negar el amor que estos dos extraños han traído a nuestra casa y yo ahora sí estoy preparado para recibir a Jesús. I could tell you hundreds of stories of the love of Jesus changing some of the most evil, wicked people in all of Mexico. Yo te podría contar cientos de historias más acerca de cómo el amor de Jesús transforma las vidas más malignas y desperdiciadas. Murderers, Asesinos, hitmen, asesinos de carteles, adulterers, adúlteros, adúlteras. The love of Jesus is what is going to draw people to the church he has asked you to oversee. Y el amor de Jesús es lo que va a traer la gente a la congregación sobre la cual Jesús te ha puesto para cuidar su iglesia.
I want you to look very closely at one verse here that you only find in the Gospel of Mark. Vamos a ver atentamente un versículo aquí que solo se encuentra en el Evangelio de Marcos. And you can read it. It's verse 30. Es el versículo 30, 5:30, que dice: Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Have you ever noticed that before, that Mark quotes him as saying, "Who touched my clothes?" ¿Nunca te has fijado que es Marcos el que señala lo que Jesús dijo? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Elsewhere in the New Testament is quoted as saying, "Who touched me?" En otros evangelios lo dice así: ¿Quién me ha tocado? And Peter and the disciples show their deep spiritual humility, and they say, "What do you mean? Can't you see this crowd that's bumping into Y you?" Pedro, los discípulos, nos demuestran su profunda espiritualidad. Dice: ¿qué quieres con eso? Pues, ¿quién no te ha tocado en esta I think multitud? Jesus always sees the crowd that's bumping into him. Jesús siempre está viendo la multitud apretándole alrededor. It's his disciples and leaders that don't always have the care and the love for the crowd. Estos líderes, estos discípulos, muchas veces no ven la multitud, no ven individuos en esa multitud. There was basically three groups that were around Jesus in Matthew, Mark, Luke, and John. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es evidente que consistían en tres grupos que rodeaban a Jesús. There are multitudes. Había multitudes, I've seen the multitudes in your country. y yo he visto las multitudes aquí en tu país, Then there were followers. y había seguidores, They followed him around. y ellos le seguían donde quiera. But then there were the disciples, Y otro grupo más son los discípulos. the disciplined ones Ellos están bajo disciplina, that he had called and they had responded. que él había llamado y que ellos habían respondido. You can draw multitudes. Y tú puedes atraer multitudes. And Jesus doesn't even need to be in your church. Y Jesús ni siquiera es necesario que él se presente en tu reunión. You can use worldly, carnal ways to manipulate people to come to you. Tú puedes usar técnicas donde quiera se consiguen, que son mundanas, que son carnales, para conseguir que la gente te atienda. And then you can always find followers of Jesus that are hungry for him that will come to an event you're sponsoring. Y también siempre puedes encontrar seguidores de Jesús que tienen hambre y vendrán a un evento contigo. Hi, Gary. Hola, Gary. But then to find the disciples that will sacrifice all they have to help one person in that crowd to become a disciple themselves. Pero aquí está el detalle, que son los discípulos que están al punto de poder sacrificar todo lo que tienen para ayudar a una persona a ser discípulo también. Mexico has taught my wife Sandy and me about love. En México, mi esposa y yo hemos aprendido de los mexicanos acerca del amor. He's taught us in your country about service and a servant heart. Y aquí en tu tierra, Dios nos ha enseñado con ustedes acerca de lo que es servicio y el corazón de un siervo. There is a wide world of difference between who touched me and who touched my clothes. Hay un mundo de diferencia entre decir quién me ha tocado y quién ha tocado mis vestidos. And that is the sensitivity of the spirit that you want to possess. Y es la sensibilidad de espíritu que es necesario tener para nosotros. You see, the disciples, Porque verás que los discípulos, they were a little bit arrogant and talking down to Jesus, and they were way off base. los discípulos como solían ser, eran un poco arrogantes con Jesús y hablaban desde arriba hacia él como amonestándole por su pregunta. I can remember outside of the soccer stadium in Tuxtla Gutierrez, right? Remember that prayer meeting? The churches said there were 10,000 people for that prayer meeting outside
the football field. Hubo una asamblea de oración fuera del estadio de fútbol de los Jaguares en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y las iglesias que participaron decían que asistieron como 10,000 personas de todas las iglesias en Tuxtla Gutiérrez y alrededor para estar en esa asamblea de oración. There was a man that was a truck driver. Había un hombre que era chofer de tráiler. That morning, around 7:30, he came to the hotel ballroom where we were having a devotion with all of our team. Y ese día, en la mañana, él llegó al salón de banquetes donde había un devocional con todo el equipo que había llegado. And I could tell that he was looking for someone or something, and he was wandering around. Y yo le vi como caminando por ahí, asomándose, evidentemente buscando a alguien. And I walked over quietly and introduced myself and had him sit with my wife and with me. Entonces me aparté y lo fui a invitar, me presenté y le llevé a sentarse junto conmigo y mi esposa. I can't find my wife. Y él dice, no encuentro a mi esposa. She's a Christian. Ella es cristiana. She's been praying for this event for a year. Ella ha estado orando por este evento durante un año. I'm not a Christian, Yo no soy cristiano. and I don't want to hear about it. Y realmente no quiero But I escucharla. want to talk to my wife before I get in my truck. Pero quiero hablar con mi esposa antes de subirme a mi tractocamión. So after the devotion, this man apparently found his wife, was speaking to her as we were leaving. Y ya después del devocional ya vi que al parecer sí la encontró porque lo vi hablando con ella. He was a big man, Un hombre grandote, strong man. fuerte. He had a face that said that he's probably been in many fist fights. Su rostro decía su historial, probablemente había estado en muchas peleas. And when 10,000 people in your country gather to pray outside, that was a miracle. Ahora, cuando 10,000 personas se congregan al aire libre fuera de un estadio en tu país, eso es un milagro. Especially in Chiapas, where Bible-believing Christians were being murdered in the mountains. Y eso es importante porque en el estado de Chiapas, cristianos estaban siendo asesinados en la sierra. One of the richest men in your country owned the soccer team and that field. Ahora, el dueño del equipo de fútbol y del estadio de los Jaguares es uno de los más ricos en México. And because a high official heard the gospel at our banquet, that person called this wealthy man, and we were the first people to ever use that stadium. The body of Christ, for the first time in Chiapas, had thousands and thousands of people showing up for the gospel. Ahora, porque una persona de cierto rango e influencia escuchó el evangelio en el banquete, entonces él hizo una llamada telefónica al dueño del equipo y del estadio y le dijo, esto es bueno, es necesario, y por primera vez, y es un momento histórico, que el cuerpo de Cristo pudo verse públicamente, decenas de miles de cristianos evidenciados al aire libre, a la luz del sol, en Chiapas. So as these people were just screaming out to the Lord and singing, Entonces en esa asamblea de oración, clamando a Dios y cantando, that truck driver came walking out of the center of the prayer meeting and walked up to me. ese chofer de tráiler salió de entre el nudo de gente orando y vino acercándose a mí. And he took his hat off and bowed his head. Y se quitó la gorra, inclinó su rostro He said, y me dijo, "My wife has been right all these years. resulta que mi esposa todos estos años tuvo la razón, I am a sinner. que yo soy pecador. I have done wicked things. Yo he hecho cosas muy malas. What do I have to do to have my soul saved?" ¿Qué necesito hacer para que mi alma sea salva? And he prayed, Y él oró and he accepted Jesus as his Lord and Savior. y recibió a Jesús como su Señor That y showed me Salvador. that if Christians anywhere in this country would be out in public praying, the Holy Spirit would honor it and bring the lost to the prayer meeting and see the power of God and receive it.
Y eso me mostró una cosa, que si el pueblo de Dios está dispuesto a orar y clamar en cualquier lugar y aún en público, Dios va a asegurar que haya convicción de pecado y pecadores pueden venir, escuchar y ser cambiados. And we realize he wants to continue doing that, but some people have blurred vision. Y nos dimos cuenta de una cosa, que Él quiere seguir haciendo eso, pero algunos ya tienen la visión borrosa. Some think that their service and their ministry with the Lord is to make them popular or make them famous or make them cool. Algunos ya han llegado a pensar que el propósito de su ministerio es para que sean famosos, reconocidos o tenidos como cool. You remember the blind man that Jesus took some dirt and he spit on it, he made mud balls and put it in his ¿Te eyes? acuerdas el hombre que Jesús le sanó al ciego, por ejemplo, haciendo con saliva y tierra, haciendo lodo y untando sus ojos? That's gross. Eso realmente es repugnante. Yeah. So they wash his eyes off and he says, what do you see? Ahora Jesús pregunta a un ciego y dice, "Oh, ¿qué ves?" Some people say, well, Jesus didn't have full power because a man didn't see full, but that's not true. Ahora, algunos dicen, bueno, en ese momento Jesús no tenía todas las rayitas de pila de poder y no le sanó bien, pero eso no es la verdad. He wanted all of us that serve him to learn a bigger lesson than just a miracle. Porque Jesús estaba queriendo entonces que todos nosotros que le servimos pudiéramos captar algo mucho más grande que un milagro. He said, I see men like trees blowing in the wind. Dice el casi ciego, yo veo a los hombres caminando pero como si fueran árboles. Now think of this. Ahora piensa, Jesus touches him and he's got his sight. Jesús le toca y ya puede ver. But if you're the blind woman or the blind man, Pero si tú eres el ciego o la ciega, how could you tell the two of us that just prayed for you ¿cómo podrías indicar a los dos que acabamos de orar por ti that you see men que tú ves hombres and use a comparison y los haces parecidos of trees blowing in the wind? que árboles que se mueven en el aire? Unless A menos que you once saw but now were blind. eso sería porque alguna vez podías ver y ahora habías quedado ciego. He's watched the wind blow through the trees. Ya sabe cómo el viento mueve los árboles He's seen men, they look like trees. y él ha visto hombres caminar And y God parecen árboles. God did something for a man that even when he first touched him had blurred vision. Entonces Dios está haciendo algo por un hombre que al primer toque que recibe de Jesús, su vista es borrosa. Raul, David, and myself, in all the years that we've been serving, we've seen many pastors that have blurred vision. Raúl y David Rosales y yo, en los años que hemos servido juntos, hemos visto pastores ya con la vista borrosa. Don't ever look at the people with blurred vision. No te permitas estar mirando a la gente con vista borrosa. There are ministers that the switch turns on and they are this dynamic personality, but the minute the crowd is gone, the switch goes off and the real them is there. Porque puede suceder, hay ministros así que cuando está toda la gente presente, prenden un switch y están así súper prendidos y dinámicos. Si se va la gente, apagan el switch y el verdadero él está visible. In Raul's video about marriage, he says, love your wife. En el video de Raúl acerca de matrimonio, él En- dice, ama a tu esposa. And in Sharon's book, Y en el libro de Sharon, she says, love your husband at all times. ella dice, ama a tu esposo en todo tiempo. You see, you can be in a supermarket Tú puedes estar en el súper and you're in a hurry. y tienes mucha prisa And there's a line of people, but the lady that's holding the line up y hay mucha gente esperando en caja, pero hay una mujer que está deteniendo toda la fila. is in her 20s, Tiene 20 y tantos años and she has 5 children. y tiene 5 niños She's got 2 rowdy little boys inside the cart
Tiene dos nenes así inquietos en el carrito and they're throwing things out. y ellos están tirando cosas del She's got carrito. a baby with one arm holding her as she's trying to get her pesos from the purse. Y ella está cargando un bebé con un brazo y con la otra mano está tratando de sacar su dinero de su bolsa. She's got a little girl on her left leg pulling on her skirt, and she's trying to shake her loose. Y tiene una niña que aquí agarrando su falda y ella le está diciendo, ya suéltate. And a little boy on the right leg, and she's trying to shake Y him un loose. niño en su otra pierna igual agarrando y jalando y está diciendo, ya, párale. Now you are the servant of the Most High God, Ahora tú eres siervo del Dios and Altísimo you can become upset, angry, y te puedes desesperar, enojarte, impatient, impaciente and not very godly. y así no ser muy piadoso. Or you could see the pressure on this dear woman's life in public and only multiply 10 more times at home. Pero tú puedes también percibir la presión que la vida de esa mujer tiene y multiplicar esa presión por 10, porque si en público así siente, en privado se multiplica. And instead of murmuring, backbiting, complaining, Y en lugar de murmurar y agredir y quejarte, you can thank God that He brought you to the store at this exact time so that you could intercede and pray for that woman. puedes agradecerle a Dios que Él te trajo en este momento justo para que tú puedas interceder y ayudar a esta mujer. There is no switch if you've been called by the Lord. Si tú has sido llamado por el Señor, no existe un switch, no hay un apagado. You're on every day, 24 hours a day. Estás encendido 24 horas al día, todos los días. And you don't just minister when you're behind the pulpit. Y no estás de servir y ministrar solo cuando estás detrás del púlpito. You're coming into town when work is over and the cars are jammed and honking horns and you start saying Christian words. No, sino cuando estás atorado en el tráfico justo a la hora de que todos salen de trabajar y el embotellamiento está increíble y de tu boca empiezan a salir palabras cristianas. Or O you start praying for the family on the left side of your car that the kids are all screaming at mom and dad in the van. O puedes ver que a tu lado izquierdo hay un van y toda la familia a bordo y los niños ya perdiendo su control y gritando. And you turn and look at the two people in the car next to you and you just say, Lord, I don't know what they need in their lives, but I would like to ask that you would bless these people. Y puedes voltearte para acá a tu derecha a ver que hay una familia y darte cuenta, yo no tengo la menor idea de lo que necesitan en su vida, Señor, pero tú sí sabes. Or you just be selfish, grumpy, O puedes ser egoísta y gruñón and you look in your rearview mirror y miras en el retrovisor and you see the man behind you y ves al que está atrás, has a gun in his mouth. ya se está punteando con una pistola. When you have blurred vision, you miss all of the life around you. Cuando tienes la vista borrosa, estás perdiendo cantidad de cosas que está sucediendo alrededor de ti. You don't have to show love to anybody because you don't know those anybodies. No necesitas mostrar amor a nadie porque ni los ves. Now you see, Jesus is more sensitive who touched my clothes than the disciples who say, who touched you? Jesus is much more sensitive than I am or you are. Jesús es mucho más sensible. Él está, ¿quién tocó mi ropa? Y los discípulos solo escuchan que Él está diciendo, ¿quién tocó? ¿Quién me tocó? Pero el tocar era lo criminal. Y Jesús es 1000 veces más sensible que nosotros. We'll close with Vamos a terminar con lo siguiente. two stories. Dos historias. And this story you well know, and you can read it later. Jairus brings Jesus to his home. Una historia es muy conocida, la puedes leer enseguida aquí mismo en Marcos. And Jesus removed all the professional people that were paid to wail and to cry over the death. Es la historia de cómo Jairo, el principal de la sinagoga, le lleva a Jesús a su casa. He took a couple of disciples, not followers or multitudes, but people that showed him
They want to love people. Entonces Jesús saca primero a los profesionales, los que hacían el luto en los velorios profesionales, los saca y lleva al papá y la mamá y nada más unos discípulos, no seguidores, pero discípulos adentro en la casa. And this beautiful 12-year-old is stretched out on the bed. Y esta hermosa niña de 12 años está tendida en la cama. And Jesus takes her by the hand. Jesús le toma de la mano Talitha, Talitha kumai. y le dice, Talita Kumi, Young woman, rise up. niña te digo, levántate. G. Campbell Morgan has a book on Mark, and many years ago I read his insight to that statement. Hay un comentarista bíblico muy conocido, Campbell Morgan, que hace muchos años leí un comentario que él hizo sobre esta ocasión en el Evangelio de Marcos. It was somewhat poetic what Jesus said. Casi es poético lo que Jesús le dice a la niña. And in the language, he was saying something like this. Y hablando en arameo, lo que él estaba diciendo era más así. Little flower, a flower. Le está diciendo, florecita, You've seen them. una florecita. Somebody stepped on it, Una florecita fue aplastada and it bends down to the ground, y es doblada hasta el suelo, but it's not broken. pero no está rota. And later you walk by that same flower, and it's come back up. Y cuando a rato pasas, esa flor ya se enderezó. That young girl woke up, Y esa niña despertó and he gave her something to eat. y le dice, denle de comer. And this girl was 12 years old. Tenía 12 años. You get the picture here? A ver, capta el cuadro. Because I've heard the devil whispering in church hallways. Porque yo he escuchado susurrar al diablo en los pasillos de las iglesias. If the devil can't beat the church, he's going to join it. Que si el diablo no le puede ganar a la iglesia, se va a congregar con ella. And that is that the older people in Israel or in the church today have nothing to give. Y eso puede ser entonces que cuando la gente mayor ya no tienen más que contribuir, It's a young person's war. entonces la pelea ya es de más jóvenes. Do you realize that young lady, Ponte a pensar que esta niña, at a time in a woman's life when her body every month passes blood, ella está por comenzar una etapa en su vida que cada mes va a tener un flujo de sangre. do you realize ¿Te das cuenta? she was born Que ella nació the same year that the lady with the issue of blood started bleeding? Ella nació el mismo año que la mujer con el flujo de sangre empezó con su enfermedad. If our Jesus was not sensitive, Ahora, si nuestro Jesús no fuera if sensible, our Jesus wasn't loving, si nuestro Jesús no fuera amoroso, we would not have these two stories together. estas dos historias nunca se encuentran. And he would have never stopped in the crowd if he listened to his disciples. Y si él hubiera prestado atención a sus discípulos, nunca se hubiera detenido entre la He multitud. touched two generations Él tocó a dos generaciones at the same time. al mismo momento. Old people need to go to heaven. La gente grande necesita ir al Children cielo. need to go to heaven. Los niños necesitan ir al Single, cielo. married people need to go to heaven. Solteros y casados necesitan ir al cielo. Don't be so narrow-minded or blurred in vision that you have been selected to reach this specific group and nobody else. Nunca tengas la vista tan borrosa o tan cerrada para pensar que tú has sido seleccionado para alcanzar este grupo. You remember a widow? She was from a village, actually. It's an Arab village today called Nain, N-A-I-N. Hubo una mujer en San Lucas, en un pueblo que hoy existe todavía la población en zona árabe, se llama Naín. It's a very insignificant town. Es y era desde entonces un poblado muy insignificante. Most of you all know that story. Muchos ya saben la historia. It would be maybe
15 kilometers more or less from Nazareth. Probablemente unos 15 kilómetros o menos de Nazaret. The only thing we know from the Bible in the New Testament is that a young man died. Lo único que sabemos de ese pueblo en el Nuevo Testamento es que un joven murió He was to carry on his father's name who had died. y su madre al quedarse viuda y él el único hijo, entonces le toca a él encargarse del futuro de esa familia. The family name would not go on since this young man died. Si él muere, entonces es borrada la familia. But Jesus, Pero Jesús, he came él vino to this insignificant town passing through, y él iba nomás atravesando ese poblado tan insignificante and he saw the widow weeping, y vio la viuda llorando and it touched his heart. y tocó su corazón. And he went over to that pallet that the boy was laying on the shoulders of the men Y carrying él se him, acerca al féretro y cómo iban cargando el cuerpo and he raised him from the dead. y lo levantó de los muertos. If you have blurred vision in the ministry, you wouldn't even go to Nain. Si tienes la vista borrosa, nunca vas a Naín, There's nothing there that's going to make you well known, maybe. porque en Naín, ¿qué es lo que te va a seguir elevando? Don't forget this. No te olvides, There are insignificant places, sí existen lugares insignificantes, but in the eyes of the Lord Jesus, there are no insignificant people. pero en los ojos del Señor Jesús no existe tan solo una persona insignificante. Love people. Ama a la gente. Don't try to, quote unquote, build a ministry. No trates de, entre comillas, Design a construir o ministry. diseñar un ministerio Or make something happen. o hacer que sucedan cosas. The three of us, David and Raul and I, pastored large congregations. Nosotros tres, David Rosales, Raúl y yo, hemos pastoreado congregaciones grandes And I learned very early on in San Diego y algo que aprendí desde muy en el principio en San Diego, that the Bible teaches God uses the foolish to confound the wise. que la Biblia enseña que Dios ha escogido a los necios de este mundo para avergonzar a los sabios del mundo. That's why he's using you. Y por eso te está usando, He'll get the glory. para que la gloria le sea a Él solamente. So, after 35 or 40 years in Mexico, I have learned Entonces, después de 35 o casi 40 años en México, Jesus loves all the people in this country. he aprendido que Jesús ama a toda la gente en este país. And he uses people Y Él utiliza gente that are not a member of a multitude. que ya no son parte de la multitud They're not just following. y no están simplemente siguiendo a He Jesús. uses disciples. Él utiliza a discípulos. But one of the greatest things that many ministers miss Pero una de las cosas tan importantes que muchos en el ministerio dejan de ver, love covers a multitude of sin. que el amor cubre una multitud de pecados. Love the people. Ama a la gente. Realize that anywhere you are, traffic jam or supermarket, these are the people that God has you in front of right now. Y date cuenta, entérate por completo que donde quiera que te encuentres, en el súper, en el embotellamiento de tráfico, donde quiera que estés, esta gente alrededor de ti es la gente que Dios quiere que tú ames. Chuck Smith came one year, and Juan was preaching in a small building that he had rented. En una ocasión, Chuck Smith vino a México y estaban predicando en un edificio pequeño, una bodega. There was a man that had the open can of glue, Y había un hombre ahí con su bote de pegamento. I was preaching that evening, and Juan was translating. Estaba predicando esa noche y Juan estaba traduciendo. And every time I realized brain cells were dying in that man's
head. Y con cada sorbo del pegamento, yo dije, están muriéndose neuronas. There were not enough chairs. People were around standing. Había gente walls. parada, ya no alcanzaban las sillas. Chuck had never seen anybody sniff glue. Y Chuck nunca había visto a alguien echarse pegamento, That was the poor man's high. porque eso eso es la droga de los pobres. When we gave the invitation to accept Jesus, Entonces, cuando hicimos el llamado para recibir a Jesús, Chuck didn't come in and demand a chair. Chuck no entró a decir, bueno, entonces, ¿dónde está mi asiento? He came right up front and sat on the floor with all the drug addicts. Él se acercó y se sentó en el piso con los drogos. And the moment I gave an opportunity for people to accept Jesus, Y en el momento que di la oportunidad que alguien manifestara su Chuck. deseo de recibir a Cristo, Chuck, who had at that time 25,000 people in the church at all the services in 1 week, Chuck en ese momento de historia congregaban alrededor de 25,000 personas durante la semana en la iglesia. he turned to that man, put his arm around his shoulder, and drew him into himself. Él acercó a ese hombre con un abrazo y lo apapachó y lo juntó a su seno a ese hombre con el And he was pegamento. so frustrated because he did not speak Spanish. Y tan frustrado porque no podía decirle nada en But the español. love that was pouring through him was devastating this guy. Pero ese hombre tan así bajo el efecto de pegamento fue devastador el efecto de tal amor. And I believe it was Jonathan's father went over and sat down next to Chuck and translated for him, and that man accepted Jesus Christ. Y se acercó Juan, entonces se sentó en el piso junto al hombre y a Chuck Smith y tradujo, y creo que sí recibió a Cristo. Let no man think of himself more than he ought to. Y que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Do not take the flatteries of man. No creas los piropos. Do not try, just show up. No necesitas hacer ningún truco, nomás preséntate. Let God get all the glory, and you fade into the background. Y permite que Dios reciba toda la gloria y que tú puedas desvanecerte. Love the old hunchbacked ladies. Ama a las viejitas ya encorvadas, You may be one someday. porque un día lo vas a hacer tú. Love the young, arrogant fighters. Y esos cachorros bien arrogantes y sácale, etcétera, ámalos también. So remember the 12-year-old and the older woman bleeding for 12 years. Entonces acuérdate de esta niña de 12 años y la mujer más grande sangrando durante 12 años. Every age has its issues. Cada edad tiene lo suyo. And just love whoever God puts in front of you. Y ama a la persona que Dios puso enfrente. And I want to thank you and your country. I am a green card holder now. I have a. Quiero agradecerte y a tu país. Ya tengo mi mica. I'm next in line to get my permanent residence. Entonces la próxima etapa va a ser que ya pueda yo tener residencia. And I may just mess up your heads Y quizás ya venga a molestarse and retire in Mexico. y ya me jubile en México. God bless.